Trabajó como docente en las universidades de Guanajuato, de Colima y Autónoma del Pacífico. De 1988 a 2016 fue catedrática del área de arquitectura en el Instituto Tecnológico de Colima, asumiendo el puesto de jefa de proyectos de investigación del Departamento de Ciencias de la Tierra, entre otros cargos. Colabora en la obra Historia de la Arquitectura y Urbanismo Mexicanos, con los estudios La fisionomía de la Villa de Colima en el siglo XIX, patrones de asentamiento en el occidente mesoamericano y la importancia de la astronomía en el urbanismo occidental mesoamericano. Bajo el sello editorial del archivo se ha publicado su carpeta de bocetos, Colima en tiempos de la Guerra de Independencia en 2010, Las murallas de Colima también de ese mismo año, y el texto que ahora se presenta, La estructura urbana de la Villa de Colima en los albores del siglo XIX. Análisis basado en Miguel José Pérez Ponce de León y Diego de la Saga. Y bueno, está aquí el doctor Héctor Porfirio Ochoa Rodríguez, quien va a hacer la presentación de esta obra que ahora nos convoca. Un aplauso para ambos. Y le paso el micrófono a Héctor. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Y gracias también a la doctora Abdalá por la invitación para hacer la presentación de su texto en esta colección Pretextos, Textos y Contextos, a la cual le tengo yo un especial cariño porque esta colección se abrió con un trabajo mío que lleva por título La acción social de los estibadores manzanillenses, 1919-1921 o 22, ya no recuerdo bien. Pero después, en el número 3, hice yo la presentación del ensayo estadístico de la Municipalidad de Colima, que es un documento que rescató nuestra excompañera Julia Preciado Zamora, y luego el Pretextos 4, que fue Prófugos de la Ley y la Utopía, de Blanca Gutiérrez. Pues también yo le sugerí el título, le sugerí algunos cambios en la estructura. El Pretexto 7 de Mirtea Acuña, Los tropiezos de la democracia en Tecomán, un trabajo sobre unas elecciones municipales en Tecomán en los años 50. Y luego seguí revisando y corrigiendo varios textos, ya no sé cuántos, entre otros, uno de los de la doctora Abdalá, el de las murallas de la ciudad de Colima, 1800, bueno, de inicios del siglo XIX, y otro de Cecilia Salazar sobre un documento de Lebrón de Quiñones. Y creo que nunca me habían invitado a comentar o a presentar alguno de los textos que tuve el gusto de revisar y corregir para su publicación, de estar en el trabajo editorial. Por lo tanto, pues le agradezco a la doctora pues esta oportunidad. Y la otra razón que me resulta muy satisfactoria es ver cómo se pueden combinar la interdisciplinariedad en un trabajo histórico, porque bueno, la doctora tiene su formación de arquitecta, pero pues ha trabajado desde hace tiempo estas cuestiones de la historia de Colima, en la reconstrucción de planos, en la reconstrucción en su trabajo previo en esta colección de las murallas que existieron en la villa de Colima a principios del siglo XIX en el contexto de la guerra de independencia, unas murallas pues que no vayamos a creer que son las murallas medievales, ¿verdad? Aunque alguna por ahí en la zona del actual Jardín Núñez tenía algún foso, ¿verdad? Y un puente para poder cruzar, pero
que en su momento pues sirvieron para proteger a la villa en la Guerra de Independencia. Y ahora la doctora en este trabajo, bueno, que ya tiene un tiempo que se hizo, pero que no se había presentado, a partir de dos documentos muy importantes de fines del siglo XVIII, la descripción del distrito de Colima de Miguel José Pérez Ponce de León de 1789 y la descripción geográfica del partido de Colima de Diego de la Saga de 1793, pues va haciendo una reconstrucción de lo que ella llama estructura urbana, aunque bueno, sabemos que Colima no era una ciudad en ese tiempo, sino que lo va a hacer hasta 1824, va a tener esa categoría. Era una villa, que era una categoría que actualmente ya no se usa, pero que en ese tiempo muchas poblaciones de la Nueva España eran villas, no llegaban a tener la categoría de ciudad todavía, y también con algunos otros trabajos como el de José Luis Silva Moreno, que se encuentra aquí con nosotros y que ha estudiado también los límites entre Villa de Álvarez y Colima, la cuestión de los curatos y demás. Son documentos, trabajos que también les sirven, que ilustran algunos de los planos que José Luis logró ubicar en la Arquidiócesis de Guadalajara y que hablan también de cómo estaba Colima en esas fechas. Trabajos de Margarita Nettel, que estudió la cuestión demográfica en el siglo XVIII en un libro que se llama Un censo, una historia, y que habla también de la caída de la población, sobre todo de la población indígena. Trabajos de Juan Carlos Reyes, de Roberto Huerta San Miguel, es decir, trabajos históricos ya de interpretación de gente que procediendo de la historia como Margarita Nettel o como José Luis Silva, o de la arquitectura también como Roberto Huerta, y que han hecho trabajos de investigación histórica también muy importantes para la Colima virreinal y del siglo XIX. Entonces, la doctora, además de basarse en estos dos documentos fundamentales, hace un trabajo de investigación de archivo en los documentos, en las cajas del siglo XVIII, de fines del siglo XVIII, actas de cabildo, documentos que los vecinos de la villa de Colima elevaban a las autoridades para ir reconstruyendo la forma en que estaba organizada la entonces villa de Colima, ir incluso ubicando nombres que estos personajes, tanto Pérez Ponce de León como Diego de la Saga, estuvieron identificando en algunos croquis que seguramente nos va a presentar la doctora cuando le toque intervenir, y que ella reconstruye y hace planos ya más aproximados, más certeros de cómo estaban las distintas manzanas, las distintas calles, y una distinción importante entre lo que era propiamente el casco de la villa y los arrabales que están mencionados por estos autores y que pues son estas zonas ya de los límites en donde hay una, digamos, falta de organización espacial, está todo muy revuelto, están las casuchas o las casitas ahí perdidas entre las huertas o los matorrales. Hay también espacios agrícolas mezclados, y esta distinción es muy importante porque la doctora nos presenta también la población que habitaba los 4 cuarteles en los que originalmente Ponce de León dividió la villa de Colima,
y que incluso ella corrige y va precisando y detalla la población que existía en estos cuarteles y la población que existía en los arrabales. Y entonces va aportando cuestiones muy interesantes como esto que debemos tener en cuenta para entender la dinámica de la población en la época virreinal, que es esta organización basada en castas, basada en etnias, ¿no? Donde pues en los censos se describe a los españoles, los castizos, los mestizos, los mulatos, y al final del siglo XVIII acaba nombrándose a todos los que tenían algún tipo de ascendencia africana como pardos por el color de su piel, y que también en los trabajos de Juan Carlos Reyes, por ejemplo, pues ha quedado demostrado cómo a fines del siglo XVIII la población de pardos en la villa de Colima era muy importante, cómo la población indígena había venido decreciendo de una manera dramática, y pues cómo el casco original de la villa desde el siglo XVI se ha mantenido prácticamente hasta la actualidad, es decir, pues la plaza de armas, las casas reales, la parroquia y luego los portales que fueron dando forma a este primer cuadro de la ciudad o de la villa inicialmente, y cómo fue creciendo entre el río Colima, el llamado río Chiquito, que bueno, en realidad es un arroyo, incluso el río Colima no es un río propiamente como tal, y el río Manrique en la parte oriental, que fueron delimitando a la villa, y cómo esta villa fue extendiéndose de norte a sur más que de este a oeste en un inicio, y luego ya poco a poco fue creciendo hacia el este, hacia la zona del río Manrique y hacia el oeste, y luego como estaba también San Francisco de Almoloyan, que era un espacio poblado por habitantes de origen indígena, y yo insisto en que el hecho de que ella sea arquitecta y que pueda plasmar en planos, que pueda plasmar gráficamente esta distribución de la villa y hacer aproximaciones mucho más precisas a las que se tenían o a las que están en estos documentos originales, pues es un aporte muy importante, y aquí es donde se ve pues el trabajo también histórico que realiza la doctora al revisar documentos originales. Ciertamente estos dos documentos de Diego de la Saga y de Miguel José Pérez Ponce de León son la base del estudio, pero no se queda ahí, sino que va a las actas de cabildo, les digo, a los documentos generados por vecinos y por autoridades de Colima, y también por estos otros estudios importantes de investigadores que ya les he mencionado. Entonces, considero yo que este trabajo de la doctora en esta colección, que su nombre quiere o quería, digamos, integrar tanto lo que el doctor José Miguel Romero de Solís en su idea de generar esta colección llamó pretextos, o sea, fundamentalmente documentos originales que no habían sido publicados, ¿verdad? Los textos como las investigaciones ya con base en estos documentos, y los contextos pues igual con todo los trabajos que se han producido alrededor de estas temáticas y que pudieran enriquecer nuestra visión de la historia de Colima. La colección pues ya lleva bastantes números y tiene la ventaja de que se fotocopian, son ediciones fotocopiadas que se tiran pues 50 ejemplares o 100,
y si se acaban, pues se vuelven o se pueden volver a imprimir 20, 25, 30, 50, de tal manera que no tenemos ahí la pila de libros que se quedan a veces cuando se hacen tirajes de 500, de 1000, y que ahí han dormido muchos el sueño de los justos. De hecho, los ejemplares que traen, que están para la venta en esta ocasión, los trajo la doctora de su propia parte que le tocó de la publicación como autora, ¿no? Entonces, bueno, pues sin mayores preámbulos, creo que he dicho fundamentalmente lo que considero que son las aportaciones de esta obra, y creo que será más interesante escuchar a la doctora y ver los croquis, los mapas y los planos que componen esta publicación, y que al verlos podremos tener una comprensión más precisa de lo que estoy diciendo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la presentación. Yo quisiera iniciar comentando el por qué elegí al doctor Héctor Porfirio para la presentación de este libro. Yo durante muchos años, como ya se dijo en el currículum, fui docente, y yo revisaba mucho las tesis de los egresados, de los que pretendían egresar, y les señalaba con mucha precisión muchas cosas, y siempre se quejaban de que era muy, muy estricta en esas revisiones. Y cuando el doctor Héctor Porfirio me revisó el documento, hizo una revisión tan exhaustiva y tan precisa que me sentí como uno de mis alumnos. O sea, así quería yo que me revisaran. O sea, quería que me dijera exactamente todos los detalles que encontrara en mi trabajo, y que me hiciera corregir cuantas veces fuera necesario hacerlo. Y esto, pues, yo lo tengo muy presente y lo agradezco desde lo más profundo, porque sí sentí que una vez revisada la obra por él, pues iba a salir sin error alguno. Quizás todavía tenga algunos errores por ahí, que es lo más seguro. Bueno, agradezco las palabras y obviamente que haya aceptado esta invitación a esta presentación. Pues ya se mencionó qué fue lo que yo tomé como base para este análisis. Sin embargo, me gustaría irme un poquito más atrás y comentarles de dónde surgió esta idea de hacer esta investigación o este análisis. Primeramente, tuve el honor de ser invitada a participar en una publicación que se llama Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicanos, que en sus siglas es HAYUM, que fue editada por la UNAM y por el Fondo de Cultura Económica. Y la invitación me la hizo directamente el doctor Chanfón, que era el que coordinaba este trabajo, este proyecto. A partir de ahí, se me asignó o me dieron la tarea de buscar todo lo relacionado con la fisonomía de la Villa de Colima, la fisonomía urbana, y para la participación en este proyecto. En ese momento yo me di a la tarea de buscar, pues era todo el siglo XIX, y tenía yo que buscar no tan minuciosamente, sino abarcar en lo posible, porque no teníamos mucho tiempo, pero había muchas cosas que yo al leerlas se me quedaban en el aire, porque no las iba a poder integrar en aquel trabajo, y yo quería que de algún modo se dijeran. Entonces, por mi parte, decidí ponerme a hacer un trabajo
paralelo al de la publicación, una vez ya completada el compromiso con el doctor Champfort, y me puse a investigar un poquito más. De ahí surgió la publicación anterior que ya se mencionó aquí, que es el de las murallas, y esta que en este momento se presenta. Hay muchas cosas todavía que tengo guardadas y que todavía no las puedo sacar para difundirlas, pero este es un ejemplo de esa parte. O sea, yo quería que se dijera más cosas y se hablara más cosas acerca de la Villa de Colima, y pues en esta ocasión solamente pude abordar prácticamente pues el final del siglo XVIII, la última década, y las 2 primeras del siglo XIX, más o menos. Y pues estos documentos me quedaron como el anillo al dedo, porque son precisamente los que tienen o manejan la mayor información acerca de la villa en ese periodo. De ahí partí. Entonces, bueno, ya lo mencionó el doctor Héctor Porfirio, mi formación de arquitecta me hace querer ver plasmadas las cosas en un papel. O sea, al leer los documentos, yo necesito estarlos viendo físicamente también, cómo se va articulando. Yo seguía la descripción de Diego de la Saga en su padrón y decía, y hacia el nordeste había 3 solares y una construcción, y en esa construcción habitaban X cantidad de personas, y luego pasaba un callejón, y entonces yo iba trazando cada una de las descripciones que él daba por cada uno de los puntos cardinales que él manejó. Su padrón lo dividió en cuarteles. Ahorita voy a pasar al plano que surgió de ese análisis. Entonces eso me hacía tener esa necesidad de pasarlo a escala y más acercado a la realidad. Este que vemos ahí, muchos de ustedes lo deben de conocer. Esto es un croquis que no está escalado, que incluso bueno, en urbanismo, en todas las cartas urbanas, el norte siempre está referido hacia la parte superior del plano. En este caso, el norte está invertido. Por ahí alguien comentaba que de ahí surge la idea de estar norteados, ¿no? Cuando el norte está invertido. Entonces decían, el plano está norteado, y luego, porque no correspondía, y entonces luego ya se usó esa expresión para otro tipo de cosas. Este documento es un croquis en donde podemos ver la plaza principal, lo que es el Jardín Libertad, y del lado, bueno, aquí lo veo del lado izquierdo, tenemos señalados 1, 2, 3 y 4, no alcanzo a leer, pero son los edificios principales, y del lado derecho está el río Colima, que si vemos cualquier otro plano, pues el río Colima va a estar del lado izquierdo, ¿no? Y bueno, están ahí referidos también así como con cuadritos y espacios, lo que eran las manzanas y las calles. Es decir, que hacia el norte había 4 manzanas, hacia el sur igualmente había 4 manzanas, y al oriente y al poniente solo 2 manzanas, si acaso una manzana un poquito más amplia que otra. Y bueno, los cuadritos era para señalar pues las divisiones de las construcciones. Entonces, como les dije, este plano pues no tiene escala, pero sí da muchísima información acerca de al menos la extensión que pudo haber tenido la parte urbana. Como ya se comentó, los arrabales no se incluían en los planos, porque eran espacios muy dispersos, con casitas aisladas, y no había caminos muy bien definidos. Bueno, me dijeron que para pasarle a la siguiente.
Ya no me acuerdo cómo me dijeron, perdón. Sí, gracias. Bueno, ese es el plano que surge ya una vez que yo voy revisando cada uno de los documentos del padrón, conforme él va señalando que había cuatro predios con 4 edificaciones y luego una calle, pues yo lo iba poniendo. Este plano ya está a escala, lo hice superponiendo en un plano más o menos actual, que es el que sacó Pisano, y sobre ese plano trabajé la escala de este otro. Como podemos ver, la villa tiene más habitantes o más manzanas, más extensión hacia el norte que hacia el sur. Y de oriente a poniente está prácticamente delimitado por las depresiones que forman los ríos. En el caso del río Colima, pues es más prominente y había más dificultad pasar hacia el otro extremo. El paso ya hacia el lado oriente y poniente se da cuando finalmente el ayuntamiento se decide a construir puentes, y ahí entra otro documento por ahí muy importante que se llama los puentes de Colima, porque pues ahí sale cómo se van construyendo y cómo se va haciendo ya la extensión de la ciudad en el otro sentido. Bueno, cuando yo terminé de hacer el plano, y no, había cosas que no me cuadraban, porque Diego de la Saga mencionaba que en el segundo cuartel estaban calles que yo en este plano ubicaba en el cuarto cuartel, y igual en el cuarto cuartel hablaba pues de la calle de la Cárcel y del Dulce Nombre. Entonces me di cuenta que pues quizás su error nada más fue cómo refirió a los cuarteles, no tanto el trabajo que él hizo, sino la manera en cómo los nombró. Sin embargo, pues sí era importante decirlo, sí era importante señalarlo, para que, pues si hay necesidad de revisar el documento de Diego de la Saga, bueno, pues no haya otra vez la confusión de por qué se denominan ciertas calles de un modo cuando no corresponden. Bien, si me puede pasar la siguiente, por favor. Este plano es el fabuloso plano que existe de la ciudad de Colima. Bueno, todavía no era ciudad, era villa en ese entonces. Este es de 1810. Se supone que se hizo para, más o menos, de ver cómo estaba hecha la ciudad. Y esto, bueno, el maestro Silva lo precisa claramente en su trabajo. Él me lo facilitó y obviamente me ha servido mucho. Yo no tenía este plano cuando hice el primer análisis. Ahorita lo incluyo porque es importante ver aquí cómo este plano sí está a escala y cómo se ven las casitas de los arrabales totalmente dispersas y cómo se ve la estructura de lo que era propiamente el casco antiguo, como más regular, y que pues más o menos mi plano no está tan equivocado con respecto a este, que sí está hecho con gran precisión y que bueno, es uno de los pocos planos de esa época con los que se cuentan y que fueron elaborados en ese momento. Todos los demás que tenemos son pues interpretaciones posteriores. Entonces, pues el valor de este plano pues es muy elevado, y ojalá podamos algún día tenerlo aquí en el archivo como para consulta. Para Diego de la Saga, en su padrón
pues se centró mucho en lo que fue el casco y lo que son los arrabales, pues costaba mucho trabajo hacer los censos y no lo definía exactamente cómo estaban, nada más decía pues estaba más o menos por hacia tal lado y tenían tantos habitantes y un poco empezó a referir ciertos barrios, que ahí es donde yo ya entré a la dificultad de no poder establecer los límites de los barrios, porque no había un documento en donde se precisara el barrio de Triana, de dónde a dónde abarcaba. Entonces, a la fecha sigo sin poderlo precisar, pero si podemos pasar al siguiente plano, yo ahí traté de establecer más o menos los límites, encerrándolos en un círculo, que obviamente pues no corresponde a la realidad, pero más o menos nos situamos en donde pudieron haber estado los barrios que durante esa época se mencionan. Ahí podemos ver pues algunos de los más comunes, que era el de la Plaza Nueva, por ejemplo, el del Manrique, que ya estaba más alejado del casco original. Este plano ya con las consultas en las actas de Cabildo ya está situado más o menos en 1818, pero tomé como base el mismo de 1793 de emanado del padrón. Y por aquí pues podemos ver algunos de los barrios. No todos, porque por ahí había algunos que no podía yo precisar, no lo incluí para no caer en algún error o que se pudiera generar alguna confusión, pero pues sí, la distribución de las casitas es mera interpretación personal, no dice ahí exactamente dónde estaban las casas, pero sí menciona algunos callejones. En algunas actas de Cabildo se dice, entrando por tal callejón se llega al barrio tal. Entonces, pues yo delineaba una calle que no estuviera muy bien definida y se pudiera llegar a alguno de los barrios. Creo que en cuanto al trabajo, esto es el aporte que yo traté de dar, independientemente de que se hace un análisis de las calles y de las plazas y de cómo eran los bandos, cómo obligaban a las personas a mantener la imagen de la ciudad con cierta limpieza o cierta regularidad. Todo eso está contenido en el texto, pero creo que en estos planos se centra el mayor aporte de mi trabajo y de mi investigación, y pues queda mucho todavía por hacer, porque esto se sitúa en una época y después, viendo otros documentos, pues se va uno dando cuenta que podemos regresarnos y completar alguna otra cosa que por ahí no habíamos definido en algún momento. Me gustaría nada más leer una cita que a mí se me hace muy, muy interesante, porque las actas de Cabildo son muy, a veces muy curiosas en el lenguaje que se emplea y lo que define o lo que definía el gobierno en algún momento, y me hace importante compartirlo con ustedes. Esto se refiere están hablando de la Plaza Mayor, del portal que está ubicado enfrente de Catedral, creo que es el Portal Morelos, si no me equivoco, Hidalgo. Ok. Entonces, están hablando con el dueño de ese solar, el doctor Guerrero del Espinal, el señor Guerrero del Espinal, capitán, por cierto. Entonces le dicen,
En la plaza pública de esta supracitada villa, en la manzana que cae a la parte del poniente, se está actualmente construyendo una fábrica en que se intenta abrir un callejón que haga escuadra a salir por la calle del convento de Nuestra Señora de la Merced, dispuesta por el capitán Guerrero del Espinal. Atendiendo que ni por las reglas de policía, ni menos por el buen gobierno y distribución de calles que tenemos mandado observar, acordamos unánimemente notificar a dicho capitán suspenda su obra en los términos que la lleva, a fin de que dicte la providencia de que baste contener la supramencionada, nociva, defectuosa y perjudicial fábrica. A lo que el señor del Espinal contesta. Primero, pues se negaba a evitar ese callejón. Era un callejón que iba a salir a la parte posterior, pero estaba en escuadra. Y bueno, después de muchas insistencias de parte del gobierno, contesta que asistiéndome la experiencia de los muy escasos arquitectos que hay en esta villa para inquilinos comerciantes y siendo como soy dueño de la mayor parte del frente poniente de esta plaza, resolví construir la obra que actualmente estoy verificando y ya no en la forma de accesorías. Esto era pues refiriéndose al callejón, porque bajo de aquella idea sería dar motivo a que la acaparasen gentes viles y de escandalosas costumbres. Bajo ese concepto, vuestra señoría me intimó ayer auto prohibiéndome subseguir la tal obra que ya por mí estaba repugnante. Entonces, esos lenguajes y esa forma de expresar, pues es algo que me gustó ponerlo en una cita. A mí eso es lo que más me llama la atención a la hora que reviso las actas, enterarme de cómo se expresaban las personas de la época, cómo se daban las órdenes, cómo la acataban si es que estaban de acuerdo y cómo protestaban, y toda esa vida cotidiana que pues no la podemos conocer a no ser que nos echemos esos clavados en esas actas y le demos seguimiento a los procesos o en este caso pues era una disputa ya entre el gobierno y el dueño de del predio. Bien, pues es una muestra nada más de lo que contiene el documento, porque pues se supone que si les interesa, les agrada, lo puedan leer y lo puedan leer con mayor amplitud, con muchas citas y muchas referencias. Y pues yo agradezco la invitación del archivo a presentar de nuevo este trabajo que pues yo le tengo mucho afecto. Me costó mucho trabajo, fueron casi 10 años en esto, desde que les platico lo del proyecto de Jayum hasta que salió el documento, fueron sí, poco más de 10 años. Entonces, es importante para mí y le tengo mucho afecto. Ojalá que ustedes lo disfruten, les guste y pues por mi parte es todo y agradecer al archivo nuevamente que me cobije en este espacio. Gracias.